Este es un debate de propuestas, de exploración de nuevas alternativas para nuestra ciudad, alternativas, como decíamos, obviamente alrededor de la movilidad, pero también de la calidad ambiental, pero también, como bien acabamos de entender a partir de las muy buenas exposiciones de las dos invitadas, con temas de calidad de vida, con temas de equidad de género, con temas de posibilidades de mejorar la cotidianidad de cada uno. Entonces, estoy bastante motivado para exponer un poco cómo hemos llegado a la situación que tenemos hoy en día, por qué es problemática, qué opciones aparecen, qué se ha hecho en otras ciudades del mundo y cómo podemos desde Medellín empezar a profundizar en estas soluciones. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿A qué me refiero con esta situación más bien? Cuando venimos a nuestro lugar de trabajo a las 8 de la mañana, o cuando vamos a estudiar a clase de 8, o cuando regresamos a nuestros hogares a las 6 de la tarde, siempre nos encontramos con las calles completamente congestionadas, los buses congestionados, el metro ni hablar, y es bastante obvio, todos entramos y salimos a la misma vez. ¿Cómo llegamos aquí? Vale la pena profundizar en eso. Medellín es una ciudad que creció esencialmente durante el siglo XX. Hace 100 años teníamos 20.000 habitantes, o 25.000, hoy tenemos 2.500.000, es decir, una ciudad que creció mucho más rápido de lo que fue planeada para crecer y por lo tanto pues no fue posible prever adecuadamente la planeación de nuestra ciudad. Por otro lado, durante el siglo XX, Medellín creció como una ciudad esencialmente industrial. Desde la revolución industrial, en el siglo XVIII y en especial el siglo XIX, hubo una puja histórica por la jornada laboral. Hubo épocas, por fortuna ya pasadas, en las que la jornada laboral era de 12, 14 horas diarias, 7 días a la semana, incluía niños y personas adultas mayores. Desde hace ya más o menos 100 años, gracias a las luchas de los movimientos obreros y sindicales, es decir, gracias a un logro de la izquierda, que aquí tanto miedo produce, tenemos jornadas laborales de 8 horas. Y esto se ha impuesto en el mundo. Hay países que han pasado ya de la jornada de 8 horas diarias o de 40 horas semanales a formatos de 35 horas, siempre en la búsqueda ¿de qué? De poder conciliar mejor las diferentes o los diferentes aspectos de la vida. En algún momento del siglo pasado se impuso la idea de que si el día tiene 24 horas, se puede dividir en 3 grandes franjas iguales, 8 horas para trabajar, 8 horas para ser, digamos, y 8 horas para descansar. Entonces, desde allí tenemos esta jornada de 8 horas, que ya en cada ciudad pues se fue acomodando en el día y particularmente en Medellín, pues digamos que somos madrugadores, terminamos, estoy generalizando obviamente, trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con un periodo de descanso de 2 horas a mediodía para ir a almorzar. Vale la pena entonces preguntarse, ya que Medellín dejó de ser una ciudad esencialmente industrial, ya que tenemos una enorme cantidad de facilidades dadas por la tecnología, vale la pena preguntarse si realmente tenemos que seguir trabajando todos de 8 a 6 o de 7:30 a 5:30, como se ha impuesto más recientemente. Vale la pena preguntarse si uno necesita 2 horas de almuerzo, cuando la mayoría de nosotros no podemos ir a la casa a almorzar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a uno le dan 2 horas de almuerzo y se embala. Uno almuerza en 30 minutos y después no sabe qué hacer con la otra hora y media. A veces uno aprovecha y va y hace una vuelta, pero a lo mejor esa vuelta pues no es conveniente hacerla a mediodía con el calor que está haciendo, ir a hacer una vuelta al centro, sino que uno podría hacerla a otra hora. En fin, estamos de alguna forma atados a un modelo de uso del tiempo propio de hace 50, 60 años, que hoy por las condiciones económicas, tecnológicas y de calidad de vida o de proyecto de vida más bien, pues hoy ya no nos conviene. Es por eso entonces que se hace necesario pensar en cómo utilizamos mejor el tiempo de la ciudad. ¿Cómo se ve esto? ¿Cierto? Quiero ilustrarlo ya de una manera más técnica, cómo se ve reflejada esta utilización, digamos, ya poco inteligente que estamos haciendo hoy en día. Cuando miramos a Medellín o en general el Valle de Aburrá, nos encontramos con que
la gran parte o una enorme mayoría de la población se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Medellín, que coincide además, y es lo que nos muestra este mapa, con los estratos o los perfiles socioeconómicos más bajos, son los que están allí representados en los colores más oscuros. Tenemos una segregación social norte-sur en la ciudad que es bastante evidente, y tenemos, por una serie de procesos históricos planeados o no, el hecho de que las principales zonas de trabajo del Valle de Aburrá están en el centro de Medellín y en la zona industrial del sur de la ciudad. ¿Qué genera esto? Esto genera algo que se conoce en la literatura como los movimientos pendulares, y voy a ejemplificarlo acá con un caso puntual desde la Comuna 1. ¿Hacia dónde van la inmensa mayoría de viajes de las personas de la Comuna 1, que es la comuna con la mayor densidad de población y donde vive una enorme mayoría de personas de estrato 1, 2 y 3? Pues resulta que casi todos ellos van en las horas de la mañana, se dirigen al centro de la ciudad y a la zona industrial que queda entre Itagüí, La Estrella, Envigado y Sabaneta. ¿Qué genera esto? En el ejemplo del metro. Significa que en las horas de la mañana, estas son unas franjas horarias, en las horas de la mañana el metro está enormemente congestionado en el sentido norte-sur. La gente vive en el norte, los puestos de trabajo están en el centro o en el sur, entonces obviamente coger un metro a esa hora, coger el metro cable de Santo Domingo a esa hora es para muchos un suplicio, si bien representa una gran alternativa barata de movilidad, pues ya no es tan veloz si uno tiene que contarle los 45 minutos de fila que hay que hacer para coger el metro cable en las horas de la mañana. Entonces por esto que los vemos congestionados en ese sentido norte-sur en las horas de la mañana. ¿Qué pasa en las horas de la tarde? Pues pasa lo mismo, pero en el otro sentido, ¿sí? El movimiento pendular es entonces el hecho de que mucha gente se desplaza a la misma hora de un lugar del territorio hacia otro lugar y por la tarde se devuelve. Esto es propio, no sucede únicamente en Medellín, es propio del diseño que se hizo de las ciudades en el siglo XX, donde se pretendió segregar funcionalmente la ciudad. Zonas industriales por allá, zonas residenciales por allá, que se convierte en un factor de movimiento pendular. Cualquiera que coja el metro en el sentido, digamos, equivocado, en una de las horas pico, va a sufrir y padecer lo que es el movimiento pendular y la congestión que genera el hecho de que casi todos utilicemos este servicio más o menos a la misma hora. ¿Cómo está? Ahí estábamos hablando del metro, particularmente entre las estaciones Acevedo y Poblado, que son dos estaciones con bastante actividad, pero veámoslo ahora más en la totalidad de viajes o en la movilidad en general que se hace en la ciudad de Medellín. En el gráfico de la izquierda vemos cómo se distribuyen todos los viajes que se hacen en la ciudad a lo largo del día. Como vemos, hay tres picos muy evidentes: el pico de la mañana, el pico del mediodía y el pico de la tarde. De estos picos, pues esto más o menos la mitad de los viajes que se hacen en un día obviamente es volver a la casa. De la otra mitad, es decir, la intención de viaje hacia donde voy, vemos que una muy buena parte están en viajes que se hacen hacia el trabajo o hacia el estudio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque allí es donde vamos identificando si queremos mover los horarios, tenemos que concentrarnos obviamente en los horarios establecidos para trabajar y para estudiar. ¿Qué significa que haya esos picos? Fíjense esto, en el gráfico de la izquierda, los tres picos que ya veíamos. En el verde están los viajes hechos en modos sostenibles y en el amarillo los viajes, digamos, en modos no sostenibles, que generalmente son los modos motorizados individuales. ¿Por qué presento esto diferenciado? Porque esos picos de congestión en las vías también presentan picos en la contaminación. Obviamente todos los carros salen a la misma hora, todas las motos salen a la misma hora, generan congestión, de por sí contaminan, pero además al generar congestión, la congestión hace que todo sea más contaminante, porque contamina más un carro en primera que en cuarta, como para ser así básicos. Entonces estamos hablando de un tema de calidad del servicio de transporte, confort, digamos, en las vías o en el metro, pero también estamos hablando de un tema de contaminación atmosférica y, como bien hemos visto en nuestras emergencias ambientales, las horas pico de congestión coinciden con horas pico de contaminación, o por lo menos
un ratico más tarde mientras todo este humo se acumula en la atmósfera. Entonces hay una dimensión ambiental bien importante generada por nuestro uso del horario. Si aquí ponemos todo junto, los viajes en metro, los viajes motorizados y la contaminación, damos cuenta que hay una correlación, obviamente, entre la forma en que nos movemos, cómo congestionamos y cómo contaminamos. No solo es un tema de movilidad y de calidad ambiental, también, y aquí se ilustra un poco en cifras del consumo de agua, estas son cifras de empresas públicas de Medellín, pues es evidente que si todos tenemos que estar en el trabajo a las 7, entonces nos vamos a despertar a las 6 empieza todo el mundo a vaciar el sanitario, a usar la ducha, a montar el café para el desayuno. Entonces esto genera una presión adicional sobre la infraestructura de prestación, en este caso del servicio de acueducto, que EPM también se ve permanentemente en la necesidad de resolverla para que todos tengamos la posibilidad de abrir la llave para ducharnos por la mañana y nos salga un agua con buen caudal, con buena potencia. Nuestros comportamientos tienen unas consecuencias en las infraestructuras de servicios que nos prestan a todos y por eso, en la medida en que sepamos hacerlo de una forma más inteligente, pues vamos a reducir la presión sobre esas infraestructuras y vamos a poder mejorar las inversiones, digamos, que hacemos para mantener en buena calidad. ¿Cómo podemos entonces mitigar estos impactos en la ciudad? Surgen como 3 grandes campos de cómo se puede trabajar esto y son muy básicos en el mundo del urbanismo. Hacemos más infraestructura, corregimos o mejoramos el modelo de ciudad o gestionamos mejor la demanda de todos estos servicios. Como ingeniero civil y como urbanista, pues lo más lógico es concentrarme en el modelo de ciudad y en la construcción de infraestructura. ¿A qué me refiero con el modelo de ciudad? Si como hemos visto la mayoría de puestos de trabajo en nuestro valle están en el centro de Medellín y en el sur en la zona industrial, pues lo que se ha propuesto ya históricamente, este mapa es de las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial del 2005, un acuerdo metropolitano ya del 2006, que proponía la creación de nuevas centralidades. Allá aparecen esas 2 bolitas, que son la centralidad norte y la centralidad sur. El concejal Fabio Rivera se refería un poquito a esto. Si la mayor cantidad de personas en el Valle de Aburrá vive en el norte de Medellín, Sumo Bello, ¿por qué allá no hay suficientes puestos de trabajo, de estudio, de atención médica, etcétera? Entonces, una lógica para romper el movimiento pendular es precisamente localizar puestos de trabajo, de estudio y servicios en el norte de la ciudad. Sobre esto se hizo un concurso hace 10 años, todo el mundo ha hablado de eso, están todos los planes, pero nunca se ha hecho y hay que decirlo, se va a demorar mucho en generar una nueva centralidad en el norte, como se ha demorado mucho la nueva centralidad en el norte. Entonces esto es una idea, pero es una idea a largo plazo y que hay que decirlo, como metrópoli estamos muy quedados en sacarla adelante. Eso por el lado del modelo de ciudad. Ahora, ¿qué otras alternativas hay? Más infraestructura, lo que se nos ocurre siempre a los ingenieros que queremos solucionar todo con planos, varillas y bultos de cemento. Entonces, si están congestionadas las vías, hagamos más vías. Si está congestionado el metro, hagamos más metro, compremos más vagones. Algunas de estas soluciones son pertinentes, pero también significan inversiones enormes. Recordemos que los vagones que Metro compró recientemente o que ha recibido recientemente costaron 300.000, 400.000 millones de pesos aproximadamente y pues como ciudad no tenemos para estar comprando un vagón cada año a ver si el servicio de Metro mejora. No basta eso. Desde aquí yo he propuesto muchas veces en temas de infraestructura la importancia de invertir más en líneas de metro, en corredores de Metro Plus y en corredores de solo bus, que sigue siendo una alternativa que yo voy a defender desde acá. Sin embargo, esto no basta porque la infraestructura es costosa, es lenta de construir y por sí sola no alcanza a resolver los problemas. Entonces viene el tema de cómo mejoramos la gestión de toda la infraestructura pública que tenemos. Y allí viene un poco cuáles son las medidas de gestión. Entonces podemos hablar de peajes o de pago por congestión. ¿Quiere venir al centro de Medellín en carro? Pague adicional por eso, porque usted está generando una cantidad de externalidades negativas. Hay impuestos a la gasolina que ya existen, podemos hacer una mejor gestión
de los parqueaderos, cosa que ya ha empezado a hacer esta alcaldía por fortuna, por lo menos el parqueadero en espacio público. Los pico y placas son medida de gestión, pero llegamos al tema fundamental de horarios flexibles y teletrabajo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque insisto en algo, ninguna de estas medidas, ninguna, por sí sola, va a resultar en una ciudad sostenible. Es la combinación de las formas de lucha, de esta lucha pues sana y sostenible que traigo hoy acá, que nos va a dar como resultado una mejor ciudad. Si dedicamos todos nuestros esfuerzos únicamente a hacer horarios flexibles y teletrabajo, no va a ser suficiente. Como tampoco va a ser suficiente si dedicáramos todo el presupuesto de Medellín a comprar vagones de metro. Ninguna medida en temas urbanos por sí sola bastará para hacer una ciudad más sostenible. Es, insisto, la combinación de todas ellas. Entonces, entro ya al tema específico de los horarios flexibles y el teletrabajo. ¿Qué ha hecho el metro? ¿Sí? Compró vagones, gracias a los vagones pudo reducir el tiempo que tenemos que esperar en plataforma. Esto pretende ofrecer un mejor servicio, sin embargo, doctor Tomás, pues sabemos que no ha sido suficiente porque está la afluencia de personas al metro que no basta con comprar vagones, sobre todo porque todos llegan a la misma hora y vemos las congestiones que se arman en las estaciones. En algunas estaciones, pues como la estación Poblado, es realmente preocupante y por eso afortunadamente estamos haciendo una segunda entrada. Entonces llega la idea de venga, si no cabemos todos al mismo tiempo, organicémonos mejor en el tiempo. ¿Qué tenemos en una ciudad? Tenemos espacio y tenemos tiempo, entonces vamos a juntarnos en los espacios en horas diferentes y a eso se refiere la flexibilización horaria. Una flexibilización horaria que además, como ya nos mostraron nuestras expositoras que me precedieron, es perfectamente coherente con las formas de vida de hoy en día. Y me encantó que en la presentación de Celsia apareciera en grande la palabra diversidad, porque desde aquí hemos defendido la diversidad sexual, la diversidad étnica, pero también aparece una cosa tan sencilla como la diversidad de las formas, de los modos de vida. Y esa es una propiedad de la sociedad moderna, de la sociedad del siglo XXI. A mucha gente le encantaría, por ejemplo, poder trabajar desde las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estar listo. ¿Para qué? Para lo que ellos quieran, hacer otra carrera, para aprender un idioma, para pasar más tiempo con el hijo, o así sea, para pasarse la tarde viendo Netflix, pero es la decisión de cada persona. Otras personas, entre las que a veces me incluyo, no funcionamos bien en las horas de la mañana. Uno hasta las 9 o 10 no está como empezando a reflexionar bien. Entonces, para otras personas sería muy apropiado trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, o de 2 de la tarde a 10 de la noche, para hacer que con el tiempo libre, lo que cada uno quiera, porque esa diversidad de yo hacer lo que me dé la gana, respetando todos los demás, es parte de lo que forma la sociedad moderna. Es una sociedad diversa en muchas cosas, entre ellas en el uso de su tiempo libre. Entonces, ¿cómo funciona esto de la flexibilización horaria? Vamos a verlo un poco. Entonces, en la línea azul que aparece arriba está todo el periodo disponible de trabajo. Es decir, pongamos que una jornada laboral puede estar desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30, 8:30 de la noche. Ese es todo el espacio que tenemos para trabajar. Las dos líneas rojas pues representan las 8 y las 6, que es donde se están concentrando, y las líneas naranjadas nos representan esa posibilidad de hacer más flexible los horarios de entrada y de salida. Un poco nos los mostraba Claudia en la exposición de Celsia,